Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos que estén conectados a través de las redes sociales del Instituto Nacional de la Economía Social. El día de hoy damos inicio al primer ciclo de webinars y conversatorios. El instituto ha denominado Género y Economía Social. Esto constará de una serie de conversatorios a través del año en donde podremos tocar distintas temáticas que tienen que ver en cómo la economía social puede ser una herramienta para poder generar esquemas de una inclusión con enfoque de género y poder así avanzar hacia lograr la igualdad sustantiva. El día de hoy comenzamos con un tema que desde el Instituto Nacional de la Economía Social resulta de gran relevancia, es el tema de los cuidados. Hoy denominamos este primer conversatorio Experiencias de cuidados a través de la economía social. Tendremos con nosotros 3 participantes de una gran experiencia en este tema, no solo como especialistas, sino también en una experiencia práctica. Ellos estarán compartiendo su experiencia. Tenemos a 2 participantes que forman parte de una cooperativa y a un especialista en el tema, que ahora presentaremos. Pero antes de ello, antes de entrar ya de lleno a nuestra temática, me gustaría poner un poco en contexto por qué estamos eligiendo este tema de los cuidados como el primer ciclo de webinars de economía social y género. Bueno, pues primero creo que hay un consenso en que es necesario avanzar hacia un sistema nacional de cuidados. Es una prioridad de este gobierno, del gobierno de México, el poder construir un sistema que atienda de manera integral el tema de los cuidados. Y en ese sentido, el Instituto Nacional de la Economía Social está participando de la mano con el Instituto Nacional de las Mujeres, con INMujeres, en generar acciones desde la política pública que nos permitan ir atendiendo esta problemática. Y desde el punto de vista de la autonomía económica de las mujeres, pues vemos que este tema de los cuidados tiene gran relevancia. Y desde la economía social podemos generar instrumentos que puedan, por una parte, generar una opción laboral para las mujeres, una opción de autogestión laboral para las mujeres y por otra parte, también atender la propia problemática de cuidados. Como hemos vivido en los últimos meses a raíz de la pandemia, pues este tema de los cuidados y el tema de las mujeres se ha pronunciado en términos de una problemática. Hoy las mujeres tenemos que hacer labores productivas y labores también reproductivas que tienen que ver con el hogar. Y esto se ha exacerbado. Si antes destinábamos un cierto número de horas a las labores de cuidados y del hogar, con la pandemia pues esto se ha elevado y hay algunos estudios que así nos los dicen. Hoy tenemos que hacer labores también de acompañantes a las hijas y a los hijos en términos de la escuela en línea, tenemos que hacer las propias labores de cuidados del hogar y también las labores productivas dentro del mercado laboral. En México, además, hay un contexto que nos llama mucho a generar acciones para atender el tema de cuidados, no solo infantiles. Hay 45 millones de personas, según el INEGI, que podrían requerir algún tipo de cuidados, niñas, niños, adultos mayores, personas con alguna discapacidad. No hay suficientes espacios que puedan brindar esta atención integral a estas personas con necesidades de cuidados. Además, las mujeres estamos ocupando aproximadamente 54 horas semanales a las labores de cuidados y del hogar, mientras que los hombres aproximadamente ocupan 11 horas semanales a estas labores, y el trabajo no remunerado de las mujeres equivale a un 24.2% del Producto Interno Bruto. Es decir, si lo cuantificáramos, este porcentaje sería mayor a lo que está entrando por remesas. Esto nos llama mucho la atención y nos da la puerta a que tenemos que hacer acciones primero para visibilizar este tipo de trabajo que no es remunerado, pero que sí es un trabajo que sobre todo las mujeres están aportando a sus familias y a la sociedad. Nos invita también a generar pues acciones integrales para poder visibilizar y gestionar los distintos tipos de trabajo, los trabajos que tienen que ver con el mercado, pero también los trabajos que tienen que ver con los cuidados. Y finalmente, pues esto creemos desde el INAES que es una condición necesaria para poder empujar otras acciones que tengan que ver con la inclusión económica y la toma de decisiones autónomas de las mujeres respecto al uso de su tiempo. Es por estas razones que hemos identificado que las cooperativas y otro tipo de empresas de economía social pueden ser una herramienta muy útil en la sociedad
para poder generar este esquema de cuidados y de autonomía económica. Hoy vamos a presentar tres experiencias muy importantes al respecto. Y bueno, pues a mí no me queda más que agradecer a todos los participantes que el día de hoy nos acompañan. Voy a dar la presentación de nuestros ponentes. Tenemos con nosotros, y nos da un gran gusto que esté con nosotros, Jorge Bragulat. Jorge es doctor en Ciencias Económicas, actualmente es director del Centro de Estudios de la Economía Social y de la Maestría Virtual en Economía Social, Comunitaria y Solidaria de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina. También es director de la Diplomatura Economía Social y Clubes en la misma universidad y es presidente del Centro de Iniciativas de la Economía Social, Asociación Civil de Argentina. Jorge fue rector de la Universidad Nacional de La Pampa en Argentina, profesor de la Universidad de Barcelona y profesor de la Universidad de Buenos Aires. También es autor de varios libros que tienen que ver con economía social, como las cooperativas sociales o los clubes como asociaciones civiles, una mirada desde la economía social y solidaria. Y además, pues es un gran amigo y colega del INAES, que nos ha acompañado desde el 2018, desde que nosotros entramos a esta institución, con procesos de formación a nosotros como funcionarios públicos, y de ahí pues ha sido un gran aliado en todos estos temas de economía social. Jorge, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues también tenemos con nosotros el honor de tener a Elsa Mioiri. Actualmente Elsa es la presidenta de la Cooperativa de Trabajo de Cuidadores Domiciliarios Mar del Plata en Argentina. Ella es docente especializada en formación cooperativa con una larga trayectoria como dirigente cooperativa y social. Desde 1971 participa en el movimiento cooperativo de crédito y desde el año 2012 en el movimiento cooperativo de trabajo en el área de cuidados, siendo socia fundadora de la actual cooperativa que preside. El proyecto que transita es el de continuar apostando a generar nuevas fuentes de trabajo y desde allí abordar nuevas problemáticas como la dignidad en el trabajo, la violencia de género, la formación permanente a través de capacitaciones presenciales y virtuales y el tratamiento de las diversas problemáticas existentes de las cooperativas de trabajo. Por ejemplo, los vacíos legales, alcances de reglamentaciones, derechos laborales, entre otros. Muchas gracias, Elsa, por tu presencia el día de hoy. Va a ser muy grato escuchar tu experiencia. Finalmente tenemos con nosotros a Jessica Escudero, una colega mexicana que también nos compartirá su experiencia. Jessica es egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, es docente de educación básica con experiencia en el cuidado de niños, niñas y jóvenes. Actualmente es secretaria de la cooperativa Centro de Formación Académica Profesor Virgilio Escudero N., en donde se atienden a niñas y a niños de 6 a 15 años. Asimismo, es presidenta y fundadora del Centro Comunitario Fundación Mi Angelito, en donde se atienden a niños y niñas de 8 meses de nacidos hasta los 5 años, dedicados al cuidado de manera integral. Se enfoca el cuidado integral de niñas, niños y jóvenes porque le gusta que en su contexto social se mejore la calidad de vida en el día a día, brindando herramientas duraderas para la vida, creando aprendizajes vivenciales significativos para que se crean las capacidades en ellos mismos y que sean personas seguras y buenos ciudadanos. Pues muchas gracias, Jessica, también por tu presencia. Va a ser un gran honor escuchar tu experiencia. Y pues bueno, damos inicio a este primer conversatorio. Como les decía, les voy a explicar un poco la dinámica. Nuestros participantes nos estarán compartiendo su experiencia a través de algunas preguntas y se iniciará una ronda de reflexiones y posteriormente abriremos el micrófono al público para que pueda darnos también algunas preguntas para los participantes. Bueno, pues quisiéramos empezar desde el tema, digamos, más macro, ¿no? Que nos pudieran compartir un poco cómo ven ustedes, qué beneficios o ventajas ofrecen los esquemas de economía social y solidaria para emprender y brindar servicios de cuidados. Y para ello yo le voy a pedir en primera instancia a Jorge que nos pueda compartir un poco de esta primera reflexión. Adelante, Jorge. Bueno, muchas gracias, María José, por la presentación, por la invitación. Para mí es una alegría poder compartir con la gente amiga de México, con quien ya tuve oportunidad
de dialogar algunas cosas sobre este tema y sobre otros más. Hacer un saludo especial en el Día de la Mujer a todos quienes me acompañan en este momento y especialmente a mis compañeras oradoras, que van a participar en este importante evento. Frente a la pregunta que me estás haciendo, María José, yo diría que el beneficio es un beneficio de emprender actividades del servicio de cuidado, un beneficio a la comunidad y un servicio a las personas. El beneficio a las personas fundamentalmente hay que medirlo en el beneficio hacia la mujer, que como bien decías vos al principio, María José, es la mujer la que de alguna manera está realizando mayoritariamente las tareas de cuidado, una tarea que hay que dignificarla, hay que ponerle el valor económico que corresponda y hay que organizarla. Es la oportunidad de alguna forma en que la mujer empiece una carrera rápida para su independencia económica y su autonomía en función de lograr una vida y un estado digno. Teniendo en cuenta que el trabajo en cooperación con otras mujeres u otros varones en una cooperativa de trabajo que atienda al cuidado, genera una igualdad de oportunidades entre todos y una paridad de trato necesario, ya que todos los asociados son iguales. Además, la cooperativa en el trabajo de cuidado es una organización protectora de todos quienes la componen, porque el trabajo solidario se hace de la siguiente manera. Siempre la persona de la cooperativa va a cuidar, pero llegado un momento en que por algunas circunstancias familiares o personales no pueda hacerlo, es la cooperativa la que cubre esa carencia momentánea. Es decir, hay una solidaridad y hay un acompañamiento entre todos. Esto es muy importante porque la mujer se encuentra en un trabajo de esta naturaleza totalmente desprotegida en la situación actual. Si atiende personalmente actividades de cuidado, tiene una relación asimétrica con la familia a quien cuida, por cuanto es una empleada a veces muy mal pago, a veces que le resulta muy difícil tener no un enfrentamiento, sino un diálogo constructivo para ganar lo que se merecen. Y también resulta dificultoso en un trabajo que realiza la mujer en el tema de cuidado, si el cuidado lo realiza a través de una empresa que no es suya, a través de una empresa que tiene una relación de dependencia y por lo tanto no tiene una autonomía en la decisión y una autonomía del trabajo. No solamente hay una mejor remuneración en el tema del cuidado hecho a través de la economía social, sino hay una mayor dignificación de la persona. Eso es un beneficio personal, pero también hay un impacto y un beneficio comunitario importante. Supongamos que en México se logre de alguna manera poner en funcionamiento este sistema de cuidados y que a través del INAES genere conciencia asociativa importante como para que se creen en distintos pueblos y ciudades de México cooperativas de cuidado. Estas cooperativas van a estar visualizadas en la comunidad como entidades dignas que dignifican el valor de la mujer, donde la mujer decide por sí, donde la mujer va a tener una mejor posición económica, pero fundamentalmente una mejor posición social, un orgullo de trabajar en un espacio al que le pertenece, al que le es propio, y por lo tanto se traslada a la comunidad otra cultura del trabajo distinta de la acostumbrada, distinta a lo que significa una relación de dependencia sumisa. Sumisa en el sentido de si trabaja la mujer en una casa de familia o sumisa si trabaja la mujer en una relación de dependencia dura, donde no tiene posibilidad de reivindicar sus saberes y sobre todo reivindicar su mejor remuneración. Así que yo felicito de alguna manera que el INAES esté encarando un proyecto que es un proyecto estructural, un proyecto macro, que no solamente va a dar paso a las cooperativas de cuidado, sino que va a dar paso a otras cooperativas que tengan una metodología similar a las de cuidados, pero que impliquen un trabajo del varón, de la mujer, de los jóvenes, etcétera, que se puedan mirar en las cooperativas de cuidado qué es lo que se puede hacer.
teniendo en cuenta que una cooperativa de cuidado no es complicada de organizar, porque no se trata de construir una empresa que se requiere un capital enorme, sino que lo que se requiere son dos cosas: amor y mucha dedicación y responsabilidad, alcanzando la capacitación en base a unos conocimientos que no son difíciles de lograr, porque el cuidar no requiere una ciencia importantísima que requiere años y años de estudio, sino requiere una capacitación sólida, por supuesto, una preparación, cursos, etcétera, pero que la mujer, de alguna manera, siempre estuvo acostumbrada a hacerlo. Bueno, no me quiero extender más, María José, por los minutos que siempre me has remarcado, y en todo caso quedo abierto a las preguntas. Muchas gracias, Jorge. Pues totalmente de acuerdo. Creo que resaltas varios puntos importantes. Primero, el trabajo cooperativo, que ya nos da otra plataforma. La posibilidad de generar también empoderamiento en términos de la participación de las mujeres en las empresas de economía social, en donde su voz cuenta, al igual que la voz de las socias y los socios, ¿no? Esta autonomía en la toma de decisiones que es muy importante. La dignificación de las personas, que también nos parece importante, y algo que yo resaltaría mucho, sobre todo para quienes nos escuchan, que generar una cooperativa de cuidados no debemos verla como algo complejo, ¿no? Lo que tú decías, se necesita amor, responsabilidad, dedicación y capacitación. Y creo que en este último tema, en capacitación, pues las instituciones ponemos sobre la mesa nuestras capacidades para poder acompañar estos procesos de formación y de gestión de cooperativas de cuidados. Pues muchas gracias, Jorge. Y ahora me gustaría preguntarle a nuestras participantes, a Jessica y a Elsa, que han vivido la experiencia dentro de sus cooperativas, cómo inició el proceso de creación de estas cooperativas y cómo han gestionado este modelo de negocio de la cooperativa. Entonces, pues Elsa, si nos pudieras compartir un poco tu experiencia. Cómo no, muchísimas gracias. Ante todo, muchísimas gracias por esta oportunidad, es un orgullo por esta invitación, por compartir con todos ustedes, y un especial saludo en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Bueno, a ver, en el 2010, junto con 30 compañeras más, yo hice el curso de capacitación para cuidados de adultos mayores. Tenía en ese momento, y lo digo porque tiene que ver con lo que vamos a conversar, en ese momento yo tenía 60 años, hoy tengo 69, y hace 9 años que presido la cooperativa. ¿Por qué señalo esto? Porque el primer grupo, que digo que éramos más o menos 30 personas que hacíamos el curso para capacitarnos, éramos de una edad que iba aproximadamente de 45 a 60 años. Yo era una de las mayores, porque trabajar en la Argentina después del 2001 era muy difícil para personas que no éramos jóvenes, y lograr un trabajo de relación de dependencia más difícil todavía. Entonces trabajábamos en una situación muy vulnerable. Casi todas las que fuimos al curso teníamos alguna experiencia de cuidar a algún adulto mayor, o algún familiar, o algún vecino, o alguien que por conocimiento, por responsabilidad, digamos, nos derivaban ese cuidado. Pero establecer, por ejemplo, el honorario con la familia, como decía Jorge, si nos enfermábamos o teníamos un problema familiar, lograr que tener un reemplazo, todo eso era muy vulnerable, y entonces se empezó a pensar cómo sería haciendo un trabajo grupal. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de la Argentina, que nos daba el curso, nos motivaba para que hiciéramos un trabajo grupal. Pero lo cierto, y quizás en ustedes pase lo mismo, por eso lo señalo, de cuidados
algo sabíamos las que íbamos al curso, o porque teníamos experiencia, o porque sencillamente éramos mujeres que habíamos cuidado a nuestros hijos, a nuestra madre, a nuestra abuela. Algo de cuidados conocíamos. Pero lo que no se conocía para nada era el trabajo cooperativo. Y nosotros sabemos que estamos en una cultura en general muy individualista. Nosotros sabemos que en la medida de las posibilidades económicas, en lugar de tener un televisor en la casa, tenemos uno en cada habitación, cada uno elige lo que quiere ver, y de esa manera lo mismo pasa con las computadoras. Es decir, estamos acostumbrados a trabajar en forma individual. Pasar a un laburo, al laburo decimos acá en la Argentina, pasar a un trabajo cooperativo, de grupo, de equipo, no es fácil. Si bien explicarlo queda muy romántico y muy agradable, llevarlo a la práctica es complejo. Pero nosotros tenemos que buscar la manera de capacitarnos desde el punto de vista cooperativo, porque entonces vamos a hacer una capacitación simultánea. Movimiento cooperativo, cómo se organiza una cooperativa, cómo se lleva a la práctica, cómo se gestiona, y por otro lado, cómo se desarrolla una tarea de equipo en los domicilios de las personas mayores. Nosotros tenemos, por ejemplo, en algunos casos, tenemos que cuidamos 24 horas. Si cuidamos 24 horas todos los días del año, nosotros básicamente estamos hablando de 5 cuidadoras por hogar, porque por los fines de semana, por los reemplazos, lograr un trabajo de equipo para que ese objetivo de mejora de calidad de vida del adulto mayor no es sencillo. Es todo posible, sin ninguna duda, pero no es sencillo. Para eso requiere mucha capacitación, mucha organización y mucho compromiso personal para que este modelo salga adelante. En el 2000 yo participé desde mis 18 años en el movimiento cooperativo de crédito de mi ciudad de Mar del Plata. Y a raíz de esa experiencia pude vivir mucha práctica de ver cómo se manejaban las cooperativas de trabajo de distinto índole en mi ciudad. Y también veía cuántas veces fracasaban esas cooperativas de trabajo, que al principio de pronto estaban subsidiadas o estaban apoyadas por el gobierno, pero al poco tiempo, cuando esos subsidios desaparecían, desaparecía la gestión propia de la cooperativa. Por eso, en esa experiencia de tantos años, que yo trabajaba ad honorem, es decir, simplemente por vocación, lo que pude ver es lo que no se debía hacer para no sentir el fracaso, para no sentirse decepcionados del movimiento cooperativo. Y entonces, en el 2010, cuando hice el curso para cuidados de personas mayores, y algunas compañeras se enteraron que yo venía de esa rama, me pidieron a ver si, en las 20 personas, me pidieron a ver si yo me animaba a guiarlos en una gestión cooperativa. Yo pensé, después de tantos años de estar formada para educación cooperativa, que era la oportunidad, pero también sabía que no conocía cómo era una cooperativa de cuidados. Así que le dije a mis compañeros que si se animaban, yo lo que sabía era lo que no se debía hacer. Pero bueno, en forma conjunta teníamos que averiguar cómo era el camino. La herramienta que tenía para saber cómo era el camino era los principios cooperativos. Los principios cooperativos determinados y confirmados por la Alianza Internacional Cooperativa me marcaban un camino, o nos marcaban, mejor dicho, un camino
que era diferente a una empresa comercial. Y nosotros teníamos que abrir la cabeza para poder entender que esas reglas distintas debíamos internalizarlas para poder llevar el objetivo adelante. Me aceptaron, me dijeron que sí, y en el 2012, un 6 de enero del 2012, formamos la cooperativa. 8 cuidadoras y 2 coordinadoras del curso que estábamos haciendo. Una asistente social y una psicóloga que querían asesorarnos, querían estar en el proyecto, y entonces, bueno, ahí le dijimos que nosotros necesitábamos un compromiso mayor que asesor, y era un compromiso de formar parte de la cooperativa. Y así es como nacimos, fuimos 10, 8 cuidadoras y 2 profesionales. Ese creo que fue uno de los grandes aciertos nuestros, porque a partir de ese momento nosotros hicimos un trabajo muy vinculado entre la Universidad de Mar del Plata y la Escuela de Psicología Social y la Escuela de la Universidad, perdón, la Facultad de Psicología, y de esa manera empezamos a trabajar con formación interna permanente, y de esa manera fuimos avanzando. La experiencia mayor para mí, para mis compañeras también, es la posibilidad de dar, en ese momento éramos 10 mujeres, luego a los 3, 4 años ya éramos 60, hoy somos 130 mujeres y 20 varones que trabajan muy bien y que son muy solicitados también sus servicios. Pero lo que quiero decir es que nos organizamos desde el primer momento como una cooperativa de trabajo, por lo tanto necesitábamos armarla desde el punto de vista económico, sabiendo que nosotros necesitábamos tener un honorario a fin de mes. Y esa posibilidad que nos dio, la posibilidad mayor que nos dio tener servicios que fueron divulgándose de boca a boca, fue sobre todo la seguridad que a las familias le dábamos al ser una organización que tenía en cuenta muchos aspectos. Y por ejemplo, el del reemplazo era uno, porque hay familias que dependen de la llegada del cuidador para dejar al adulto para poder ir a trabajar, y no se puede jugar con esos horarios. Entonces, saber que se podía reemplazar, eso era una carta muy importante. Y sobre todo, el que supiera la familia que nosotros teníamos un desarrollo educativo interno permanente en cuidados paliativos, en demencias, en movilidad, digamos, cada vez íbamos ampliando cada vez más. De hecho, hoy ya llevamos nosotros por nosotros mismos, acompañados con el Ministerio de Desarrollo Social y avalados por ellos, el 5º curso de formación de cuidadores domiciliarios, y nosotros le agregamos 3 unidades más al curso, y por eso nuestra certificación es cuidadores domiciliarios cooperativos, que tiene una diferencia fundamental de trabajo en equipo. También desde el principio sabíamos que nosotros necesitábamos hacer un proyecto real, un proyecto factible. Para eso tuvimos que hacer un diagnóstico de estado de situación, saber con qué herramientas contábamos y con cuáles no. Y entonces hay muchas formas de hacer diagnóstico. Nosotros elegimos uno que se llama FODA, y que es detectar cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que tenemos. En base a ese diagnóstico,
pudimos después hacer un plan de gestión. ¿Cuál es la diferencia y por qué lo remarco? Porque si yo hago un plan de gestión sin hacer un diagnóstico de herramientas reales con las que cuento, seguramente voy a hacer un plan que está basado en el deseo de cada grupo. Y muchas veces nuestros deseos no coinciden con nuestra realidad, y de ahí los primeros fracasos que yo veía en muchas cooperativas de trabajo. El hacer un diagnóstico de situación y saber claramente cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades hace que haga un proyecto factible, basado en la realidad, con los pies en la tierra. Y eso hace que durante todo el trayecto yo vaya trabajando las debilidades, trabajando las amenazas, pero siempre basando la cooperativa en las fortalezas y en las posibilidades de que esa cooperativa funcione. Desde el punto de vista económico, quiero cerrar con esto, desde el punto de vista económico es elemental, es fundamental, porque nuestras compañeras en realidad veníamos con carencias muy profundas, pero solo pudimos superar situaciones cuando nosotros empezamos a cobrar regularmente a los que nos pedían los servicios, a las familias, y distribuir el dinero como corresponde con un honorario digno. Cuando comenzamos, nosotros, por ejemplo, teníamos roperito. Todos traíamos la ropa que no usábamos y libremente las compañeras se llevaban para sus hijos y para su familia ropa que estaba en buenas condiciones. Después de 9 años de trabajo con el roperito, hoy, en este momento, el roperito está cerrado. Y la respuesta de por qué está cerrado es porque hoy nuestras compañeras, en lugar de ir al roperito a buscar prendas usadas, prefieren comprar a sus hijos y para ellas personalmente. Entonces, hoy a lo mejor la atención, en lugar de estar en un roperito, es tratar de que la cooperativa compre, por ejemplo, mochilas nuevas a principio de año y le permita a las cuidadoras ir pagándola en cuotas para que sus hijos tengan un útil nuevo igual que todos los chicos. Entonces, eso tiene que ver con la autonomía, eso tiene que ver con el poder de decisión, y es uno de los objetivos transversales que nosotros tenemos. Autonomía gestionamos para el adulto mayor, que no solamente sea independiente, sino que elija, por ejemplo, qué se quiere poner, no solamente elija, se pueda vestir solo, que sería ser independiente, sino elegir la ropa. Por ejemplo, los cuidadores, ser autónomos en el sentido que les estaba contando, tener su ingreso y determinar qué hace con su ingreso. Y termino diciéndoles, nosotros tenemos serios problemas de género dentro del grupo y también tenemos la experiencia que solo pudimos abordar la problemática de género desde la independencia económica, porque cuando aparece nosotros estamos preparados, tenemos hasta un departamento para tener y cubrir a nuestras compañeras con sus hijos que tienen que salir de su hogar, pero tenemos toda la tarea y buscamos las posibilidades de que no vuelvan a ese hogar. Por lo tanto, tener un trabajo es lo más importante. Por eso nacimos hace 9 años y queremos que esta cooperativa continúe en el tiempo. El día que nosotros no estemos, que haya otros compañeros, que por suerte hoy vienen muchos más jóvenes, y que sea un generador de trabajo y de formación permanente. Les agradezco
y cualquier cosa que me pregunte. Muchas gracias, Elsa. Pues sin duda una gran experiencia la que nos has contado, un trabajo de muchos años, que creo que también es muy importante para poder consolidar una cooperativa, pues todo lo que tiene que pasar, ¿no? Todos los retos que tienen que ir sorteando. Y pues bueno, ahora le pediríamos a Jessica Escudero que nos pueda compartir en el mismo sentido un poco la experiencia de esta cooperativa, cómo inició, cómo ha sido su proceso de creación y cómo se gestiona el modelo de negocio. Sí, claro. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí compartir esta bonita experiencia. Y pues bueno, nosotros iniciamos a través de la necesidad propia. ¿Por qué? Porque pues yo no tenía quien cuidar a mis hijos. Yo soy madre de 3 hijos y no podía ir a trabajar porque no tenía en dónde dejarlos. Entonces, pues así, inicio yo con un curso de regularización, un curso de verano, y en un mes, pues concluimos ese curso de verano con 100 alumnos. Cabe mencionar que pues soy hija de profesores, mi entorno familiar, la mayoría son maestros, y pues creo que esta actividad pues ya la traigo en la sangre. Y de ahí parte este bonito proyecto. Nos unimos varias personas para este curso de verano y la misma comunidad nos pide que nos estableciéramos ya como una guardería para empezar con el cuidado de los niños de nuestra comunidad. Y pues sí, ¿no? Aceptamos, buscamos el lugar donde desarrollar la actividad. Y justo un 20 de agosto del 2014 damos inicio con 14 alumnos. Así al paso del tiempo, pues nos dimos cuenta que no solo es el cuidado, también es parte de la educación, la alimentación, procurar su salud y la educación de manera integral. Así empezamos a implementar pues clases de computación, de música, de inglés, karate, danza folclórica, talleres formativos también como artesanías en madera, también la parte de la agricultura, damos inicio con la parte de la agricultura. Y pues los llevábamos a visitas a lugares culturales y recreativos. Esto nos arroja un mejor desarrollo, ya que el aprendizaje siempre ha sido significativo y siempre hemos trabajado comprometidos y en equipo. Así buscamos alianzas con otras instituciones para poder seguir creciendo. Nos acercamos al Instituto Nacional para la Educación de Adultos, que es el INEA aquí en México, para que avalaran los aprendizajes de educación básica como educación primaria y educación secundaria. Ellos nos supervisan, nos visitan y nos dan la bienvenida. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que nos autorizan hasta el nivel secundaria. Esto pasa en el 2018. Empezamos a platicar con el equipo y decidimos constituirnos como una cooperativa para darle una formalidad jurídica a nuestra casa de cuidado. Iniciamos con 5 socios y 5 empleados. Actualmente seguimos siendo los 5 socios, pero ahora ya son 17 empleados y atendemos a 260 niños, niñas y jóvenes de nuestra comunidad. Esto sin dejar de lado ese cuidado integral, ya que pues ahora con esto de la pandemia nos vimos afectados porque no sabíamos qué iba a pasar realmente.
Pero nos volvemos a reunir los 5 socios y pues sabemos que los 5 socios tenemos la facultad de seguir aportando opiniones para seguir creciendo, hacer seguir que crezca la cooperativa. Entonces, gracias a esta pandemia, implementamos en su totalidad nosotros el taller de agricultura urbana. Aquí en la zona de la Jusco todavía hay terrenos en donde podemos dedicarnos a la siembra. Y implementamos este taller con los niños, los enseñamos a sembrar. ¿Qué sembramos? Pues sembramos calabazas, rábanos, zanahoria, chiles, epazote, cilantro, papa. Y así ellos pudieron cosechar lo que sembraban y era lo que podían comer. ¿Por qué? Porque muchas personas se quedaron sin empleo. Mamás que no tenían, que tenían esa angustia de decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? No puedo pagar la cuota, mi hijo se va a quedar sin escuela, cuestiones así. Entonces, les dimos esa herramienta para que ellos fueran autosustentables y que aportaran un poquito a su economía familiar. Al nosotros brindarles esa seguridad, volvemos a reactivar la economía en nuestra localidad. ¿Por qué? Porque gracias a eso que se cosecha, unos se pusieron a vender esas cosechas. Pero no solo fue eso, también nos preocupaba el estatus emocional de nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque varios perdieron familiares cercanos, también a sus padres. Entonces, también nos preocupamos por crear otra alianza o buscar a personas con esa especialidad para dar seguimiento y a estas personas que estaban pasando por un duelo, porque entendemos que el cuidado y la educación integral es todo. Enfocarnos desde la alimentación, el cuidado de su salud, el cuidado de sus emociones, el que su entorno familiar esté bien, para que ellos tengan buenos aprendizajes. Así crecimos como cooperativa y pues me quedo con el que me apasiona mi labor que tengo en esta cooperativa. Es un gusto para mí seguir haciéndola crecer y que crezcamos todos de la mano, porque todos los socios de la mano hacen crecer y ser exitosa una cooperativa. Y la solidaridad radica y es la esencia de las cooperativas. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Jorge, si quisieras complementar. Sí, quería, como se estuvo haciendo todo un desarrollo desde un lugar práctico que me parece fundamental, a lo mejor hay algunas reflexiones que pueden ser complementarias. Primero a lo que dijo Elsa. En el caso de Elsa, que conozco la cooperativa, bueno, conozco la experiencia y realmente valdría la pena hacer una visita a esa cooperativa. La primera tarea importante en la conformación de una cooperativa de cuidados de adultos mayores es trabajar sobre la parte subjetiva de la gente en el concepto de que tienen que pasar del trabajo dependiente que históricamente seguramente han venido haciendo a hacer un trabajo responsable, porque la cooperativa, al tener autonomía de decisión, no tiene una relación de dependencia, sino tiene una relación horizontal con los suyos. Pero la gente viene acostumbrada a una relación de dependencia, de autoridad, hace esto, hace aquello, venía tal día, venía tal hora, entonces es poco creativa, y el trabajo que han hecho en el caso de Elsa me consta es un trabajo persuasivo, pero que cambia la subjetividad de la gente. Otra cosa interesante, que lo dijo, pero me parece que es necesario remarcar lo que es la integración de los profesionales.
no los profesionales afuera como asesores, donde el riesgo lo tiene la cooperativa, sino si estás interesado y vivís el proyecto, señor profesional, vení adentro y compartí el riesgo con nosotros, ya sea psicólogo, contador o lo que fuere. En el caso de la cooperativa que preside Elsa, con 130 asociados, habrá contadores, probablemente haya algún abogado, probablemente haya hasta médicos, probablemente están los psicólogos, etcétera, etcétera, que es la integración hacia adentro en un pie de igualdad con todos. Y después el tema del conocerse, ¿no? Es decir, 130 personas que atienden en lugares distintos, que no es una fábrica donde se encuentran todos los días con el mismo turno y van a comer juntos, sino que a veces ni se conocen. El tema del ropero que dijo Elsa, me consta que está siendo suplantado por otra cosa de mayor calidad en el sentido de organización, por determinados cursos internos, por determinados servicios que las propias asociadas, para que las asociadas vayan a la cooperativa, que circulen por la cooperativa en el tiempo que no están trabajando. Eso me parece importante en el sentido de integrador. En cuanto a las cooperativas de atención de niños, como cooperativas de educación, que más que de cuidado se transforman en cooperativas de educación, el tema de la educación, aprovechar el tema de la educación cooperativa. Si el que dirige, en las escuelas públicas, las maestras enseñan a cooperar en un ambiente no cooperativo, ¿no? Es decir, enseñan, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, porque lo que yo hago acá adentro es una estructura autoritaria donde me mandan, o me manda el Estado o me mandan una escuela privada. En una cooperativa, de alguna manera, donde la organización cooperativa permite de manera más fácil transmitir una educación cooperativa. Pero en las cooperativas de educación, la educación cooperativa debe transformarse en una pedagogía cooperativa. Es decir, si le enseñan a los chicos matemática, bueno, que se los enseñe en conjunto, que resuelvan los problemas de manera conjunta y no de manera aislada, donde viene la meritocracia y el individualismo, sino que se compruebe que en conjunto van a resolver mejor las cosas. Entonces, transformar una cooperativa de educación en un verdadero proyecto pedagógico cooperativo es un desafío muy grande, evidentemente, pero me parece muy hermoso, ¿no? Bueno, esos serían dos aportes que podría hacer desde un lugar más teórico. Adelante, María José. Muchas gracias, Jorge, y justamente por complementar esta experiencia que nos narraban nuestras dos participantes, y otro tema que Jessica puso sobre la mesa, y creo que ahí también tú nos puedes orientar mucho, es cómo en la experiencia de la cooperativa que preside Jessica, surge también como un llamado desde la comunidad, ¿no? La propia comunidad es quien les pide establecerse como una cooperativa, eso es algo también muy interesante. Y aquí mi pregunta para ti sería justamente, ¿cómo ves el rol de las cooperativas de cuidados en términos del desarrollo que pueden generar a nivel local, del desarrollo de un territorio en específico? ¿Cómo es que pueden coadyuvar con esos objetivos de desarrollo a nivel más macro? ¿Para quién fue la pregunta, María José? ¿Para ti? Sí, para ti, si nos pudieras ahí complementar. Bueno, en el tema del desarrollo local, primero que hay que decir una cosa muy simple. Una cooperativa es un conjunto de personas que se reúnen y que fundamentalmente se conocen, que viven en un espacio en común. No es como una empresa que una sociedad anónima donde el dueño o el dueño del capital vive en cualquier sitio y por lo tanto no tiene un interés en el desarrollo local, sino que tiene un interés en el desarrollo del lugar donde vive el capital, donde reside el capital. Una cooperativa de personas, el interés de ese conjunto de personas está ligado a vivir de la mejor manera dentro de ese entorno social. Como realizan tareas cooperativas, la cuestión de la cooperación no es una cuestión ajena a lo que pretenden las personas, sino que es una cuestión intrínseca a la cooperativa.
Como decía Elsa, si se guiaba por los principios cooperativos, uno de los principios es la colaboración con la comunidad y el aporte en todo sentido hacia la comunidad. ¿Por qué esto? Porque la comunidad, ellos son parte de la comunidad, viven en ese sitio, pretenden el buen vivir dentro de ese sitio y por lo tanto van a poder lograr determinadas cosas con sus familias en la medida que el entorno sea feliz. Van a cobrar el dinero que reciben de la comunidad y todo el gasto que van a hacer va a girar en torno al gasto dentro de la comunidad. Es un circuito virtuoso para la comunidad respecto del gasto que van a hacer con los ingresos que reciben, porque circula el dinero y la riqueza que se genera ese dinero dentro de la comunidad. No así una empresa privada, por todo lo que dije. Inclusive no así el Estado. El Estado, que con justa razón recauda impuestos, esos impuestos tienen impacto en el gasto público en cualquier sitio del territorio. En un Estado federal, digamos, los impuestos federales repercuten en todo el territorio sin distinción. Se entiende que de manera equitativa en función de las necesidades. Solamente los impuestos locales, municipales, son los que van a tener impacto local. Entonces, el desarrollo del local a través de los ejemplos cooperativos son importantes porque visualizando uno se da cuenta que todo es una réplica con distintos objetivos, pero de una metodología parecida. Las cooperativas, como dijo Elsa, ella tenía conocimiento de cooperativas de trabajo de todo tipo, de pescadores, de cooperativas de trabajo de limpieza, de cooperativas de trabajo de gente que se junte y hace los soft, o de gente cuidadoras, o cuidadoras de niños o cuidadoras de adultos mayores. La metodología de funcionamiento de las cooperativas de trabajo son todas la misma, y el objetivo final de crear comunidad es el mismo. El capital no crea comunidad, el capital crea individualismos y actitudes individualistas y egoístas, digamos. En cambio, la cooperativa tiende a crear comunidad. A veces lo logra, a veces no lo logra. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, pues regresaría con nuestras participantes para que nos comenten respecto a las experiencias que han tenido en términos de cuáles han sido los mayores retos que han enfrentado las cooperativas, cuáles han sido sus mayores aprendizajes a lo largo de este tiempo para poder generar la consolidación de lo que hoy ya tienen como sus cooperativas de cuidados. Elsa, si nos quieres compartir, por favor. Sí, cómo no. Bueno, la verdad que situaciones complicadas, hemos sorteado muchas, ni te puedo empezar a hablar de la época esta actual de la pandemia, que a veces hasta nos hacen plantear objetivos opuestos. Por ejemplo, nuestras cuidadoras saben que lo primero que tienen que tratar de hacer es sociabilizar al adulto mayor, tratar de sacarlo, que vaya a reuniones, y ahora en este momento hasta tenemos que limitar la visita de familiares, o sea que a veces vamos hasta con objetivos contrarios, pero bueno, para eso hemos tenido que adaptarnos y generar nuestro propio protocolo, porque hay una cantidad de cosas que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, un familiar que viene un sábado o un domingo de otra localidad y que a nosotros hemos tenido que hasta decir que no pueden venir, nosotros hemos tenido que sugerirle a la familia hasta no saber si están por si contagian o no al adulto mayor. Todo lo que es como yo digo, como un juego de ajedrez. Un compañero tiene tos, hay que sacarlo 14 días, poner a otro y permanentemente estar cubriendo y que el adulto se sienta protegido. Una de las primeras dificultades que tuvimos en Mar del Plata, y digo en Mar del Plata porque tiene su propia característica, era que nos consideren responsables a una cooperativa.
Acá en Mar del Plata, por una situación del puerto, de cooperativas portuarias y demás, había una opinión muy descalificatoria de las cooperativas. Así que nosotros tuvimos que hacer un trabajo familia por familia. Y eso hizo que las propias familias, por ejemplo, algunas familias que vivían en el puerto, hicieron su propia trabajo de convencimiento de que intenten trabajar con nosotros por nuestra responsabilidad. Es decir, que la idoneidad de nuestro trabajo es la que convence a las familias y que lógicamente las familias saben que tienen otros familiares y que todos tienen situación de adultos mayores que tienen algunos problemas. Entonces, bueno, lograr que con la práctica, con la acción, podamos revertir eso de que las cooperativas no son serias, fue un desafío muy importante. Y el otro desafío que tuvimos, por ejemplo, es que nosotros al principio, cuando vendíamos un servicio a la familia, nosotros teníamos una cajita que guardábamos el dinero. Bueno, cuando empezamos a tener un número de familias muy grande, nosotros tuvimos que bancarizar a las familias para que depositen el dinero en un banco. Elegimos, por supuesto, un banco cooperativo, el Banco Credit Coop, y que es muy, muy importante en la Argentina, y también bancarizamos a todos los compañeros. Es decir, nosotros le enviamos al banco un listado de nuestros compañeros y qué deben de cobrar como honorarios, y le abren una cuenta que se llama como cooperativa cuenta de retorno, y el banco deposita mensualmente en esas cuentas los honorarios. Entonces, de esa manera también pasamos y rompimos la barrera de estar excluidos del sistema. Nuestros compañeros ahora tienen una mutual, pagan monotributo, tienen aporte jubilatorio y también pueden acceder a un banco que hoy, después de varios tiempos de que ven el movimiento, tienen acceso a una tarjeta de crédito, siempre acordado con nosotros para que no se les dé algo que sea una salvavidas de plomo, decimos acá, para no comprometerlos más de lo que pueden. Entonces el banco trabaja con nosotros, nos pide información y les van ofreciendo servicios como seguros y otros servicios más, siempre y cuando no altere su economía. Así que bueno, a ver, otro problema que tenemos que enfrentar es en la Argentina y especialmente en Mar del Plata hay un gran problema de inseguridad. Así que nosotros tenemos que, cuando analizamos dónde está el hogar, en qué domicilio, ya vamos viendo digamos, qué vías de colectivo, qué vías de transporte se tiene, y también hicimos un acuerdo con una cooperativa de servicios de taxi, que si las compañeras tienen cualquier problema en cualquier lugar, llaman por teléfono a la cooperativa de taxi, se quedan, por ejemplo, tienen, muchas han sido asaltadas, entonces si ven a alguna persona que tienen desconfianza, se ubican en un negocio, llaman al taxista, el taxista va, que es una cooperativa también, va, las busca, las lleva a la casa, y al día siguiente el taxista va a cobrar a la cooperativa porque quizá la compañera no tiene el dinero para pagar ese transporte, pero la cooperativa busca la manera de colaborar también en la parte de seguridad. Esas son digamos, las situaciones más complicadas. Y yo me estoy olvidando de algo que para nosotros fue fundamental, creo que lo señalé desde el primer momento, y es que nosotros tenemos un departamento de psicología
tenemos en este momento 2 psicólogos y nosotros trabajamos la problemática de los cuidadores desde varios lugares. Todos tienen pertenecen a grupos de reflexión, 8 reuniones seguidas una vez por semana, donde van y plantean los problemas que tienen con los familiares, porque no es fácil compartir en un hogar que no es el nuestro, hay distintos familiares, distintos hijos que piensan distinto, y manejar todo ese grupo trae complejidad, y el adulto mayor también. Entonces, cuando fallecen, por ejemplo, provoca mucha angustia en el cuidador. Entonces, hay ciclos de 8 jornadas para grupos de reflexión de los cuidadores. Y también tenemos nuestros propios grupos de reflexión de las personas que trabajamos en la sede, que somos unas 15 personas. Y entonces una vez por mes nos reunimos con los psicólogos y trabajamos aquellas cosas que nos pueden producir malestar, broncas o lo que fuere. El aspecto psicológico también de atención a las familias, el aspecto psicológico tiene un lugar muy, muy importante. Muchas gracias, Elsa. Jessica, ¿nos podrías compartir, bajo la misma pregunta, cuáles han sido los retos que han enfrentado como cooperativa y estos aprendizajes que les han permitido consolidarse? Sí, claro. Pues principalmente nosotros nos enfrentamos a la economía, ya que sin ello, pues te cuesta mucho trabajo equiparte y sostener una renta mensual del inmueble. También el ir a tocar puertas para fortalecerte, y te das cuenta de que muchas personas no le apuestan a la educación, pero no desistes y continúas para alcanzar tus metas. Creo que nosotros como socios hemos aprendido mucho, principalmente a escucharnos y a entender que todos tenemos el mismo valor. Vamos siempre de la mano, luchando por el mismo fin. Esto ha mejorado nuestra calidad de vida, pero también hacemos que a nuestra comunidad le suceda lo mismo, ya que los motivamos a crecer profesionalmente y personalmente. Aprendimos y enseñamos a ser solidarios. También hemos aprendido a que la educación es integral. Esta parte desde su alimentación, la salud, núcleo familiar y social. La solidaridad que exige la actual sociedad debe ser un acto de conciencia y exige voluntad, y exige voluntad. Sin cooperación social no hay nada. Con esto cierro. Gracias. Muchas gracias. Elsa, ¿quieres complementar? Y me parece que Jorge también, ¿verdad? Adelante, Elsa. Tenés el... ¿Tengo el audio? ¿Sí? Bueno, un desafío que es permanente, que no es de un momento, sino que es permanente, y que recién hacía referencia, es aprender a jugar muchos roles. En el movimiento cooperativo no se tiene la actitud de un solo rol, sino que de acuerdo a las circunstancias debemos desempeñar distintos roles, y saber manejarlos, ubicarlos, cuesta mucho tiempo. Fundamentalmente, los roles más importantes que tenemos que aprender es el rol como cuidador, y para eso todo lo que tiene que ver con la formación y el desempeño de ese servicio. Pero fundamentalmente nosotros somos 140 asociados. Entonces, diferenciar ese rol y ante la familia ponerse a veces en el rol de asociado, donde no puede negociar determinadas cosas y tiene que decir, mire, llame a la cooperativa porque la cooperativa le va a indicar. Por ejemplo, decir, ¿podés trabajar 5 horas más con nosotros?
No, mire, llame a la cooperativa, que la cooperativa le va a determinar si puedo seguir trabajando 5 horas o tengo que ir a otro lugar porque el servicio ya está comprometido. Cuando hace las reuniones, nosotros hacemos las reuniones y ponemos los honorarios. Nosotros no tenemos dónde mirar nuestros honorarios. Entonces hacemos reuniones participativas, una a la mañana y una a la tarde, para que todos los que están trabajando puedan participar. Y entonces nosotros tenemos que dividirnos en 2 roles. Primero, poner el rol de cuidador, y como rol de cuidador decir qué honorarios nos parece justo y posible, dada las circunstancias de Mar del Plata, de cobrar a fin de mes. Y después que determinamos eso y que acordamos eso, tenemos que ponernos, como decimos nosotros, la camiseta de asociados y determinar entre todos qué porcentaje más le tenemos que cobrar al familiar para poder sostener la parte administrativa. Y esto también lo deciden los asociados. Para eso tiene que tener muy claro su rol. Y ni hablar cuando ya pasamos a hablar del rol del dirigente, a los que son síndicos, a los que son consejeros, el rol de la mesa ejecutiva, es decir, son muchos los roles que hay que aprender a jugar, pero con paciencia y en forma permanente, con trabajo de capacitación y con la elaboración de un plan de gestión con participación de todos, lo vamos intentando. Como dice Jorge, a veces lo logramos, a veces no. María José. Muchas gracias, Elsa. Adelante, Jorge. En la pregunta que decías, bueno, ¿cuáles han sido los retos? Yo no estoy en ninguna cooperativa, entonces tampoco puedo saber desde un lugar práctico, y mi aporte es desde un lugar más teórico. Pero yo lo resumiría en que los retos en 2, en la educación y la capacitación. La educación con un criterio cooperativo y con un criterio de que la persona, el asociado, sepa al servicio de quién está trabajando, al servicio de uno mismo, pero también al servicio del conjunto. No se va a realizar uno mismo si no se realiza el conjunto. Y eso tenerlo en claro, digamos. En una organización cooperativa lo que se pretende es un cambio de la sociedad, no es solamente un cambio en uno mismo como la oportunidad de un trabajo, sino formar parte de un proyecto mucho más amplio, y eso te lo da un criterio, digamos, de reflexión y de educación con orientación cooperativa. Educar es orientar, es tener idea a dónde ir, es no perderse en la coyuntura, es saber que si le surge alguna coyuntura desfavorable, sabe que no va a resignar los principios fundamentales, aunque deba resignar alguna pequeña cosa vinculada con lo económico. Eso es tener en claro el proyecto educativo. Pero también tener es la capacitación. La educación sin capacitación vamos a discutir teóricamente todo el día y no vamos a llegar a ningún resultado práctico. La capacitación en el saber hacer, en el ser responsable, en hacer lo que se debe en función de los compromisos asumidos. Por supuesto que una capacitación sin educación es lo que pretende el capital que te emplea para que seas eficientes y no necesites que pensar, ¿no? Ya va a pensar el capital por ti y te dará las soluciones. Educación y capacitación. Si no hay capacitación, por más educación que haya, no vamos a hacer las cosas bien hechas. Necesitamos tener conciencia de que las cosas deben hacerse bien hechas, con sentido de responsabilidad. Antes de pasar a la otra pregunta, quiero hacer un pequeño comentario y un saludo. Quiero saludar a Pablo Cangiano, que está presente. Pablo pertenece a una cooperativa de Trieste, Italia, una cooperativa de 600 asociados. Yo lo había invitado, más que invitado, a decirle que estábamos trabajando con la idea, y me parecía interesante, si vos, María José, lo crees oportuno, de hacerle alguna pregunta vinculada al proyecto de México, que seguramente habrá escuchado,
si es que hay tiempo. Adelante. Tuvimos un problema que no podía activar el audio, pero bueno, no, adelante, la verdad es que para nosotros es un gusto, ya habíamos comentado de la posible participación de esta experiencia italiana, y si pudieras, Pablo, en unos 5 minutos compartirnos un poco de esta experiencia, de qué trata la cooperativa, cómo se formó, y en este mismo sentido, cuáles han sido los retos que han enfrentado, ¿no? Que nos puedan orientar también en las experiencias mexicanas. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos, a todas. Feliz Día de la Mujer. Bueno, les agradezco que me den 5 minutos. ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto. Les cuento, bueno, hoy Jessica hablaba de cooperativas sociales y Elsa dio un ejemplo perfecto de cómo se construye una cooperativa, una verdadera cooperativa. Bueno, nosotros llevamos ya 30 años construyendo la nuestra. Nacimos muy chiquititos, éramos muy chiquititos, quiere decir que éramos 30, y hoy siempre lo tengo que aggiornare, como se dice en italiano, a Jorge, porque en realidad somos 800 en este momento que estamos trabajando, porque todos los años seguimos creciendo. Somos una cooperativa social en todo sentido, hacemos de todo, en el sentido que hacemos fundamentalmente servicios de acompañamiento, de cuidado, educativos, rehabilitativos, primera infancia, salud mental, drogas, trabajamos mucho con el tema de migrantes y demás. Es una cooperativa verdadera, en el sentido que es una cooperativa donde se eligen los presidentes, se hacen las asambleas, todo está absolutamente a la luz del sol, no existe ningún tipo de laburo que sea, trabajo que sea precario, facturamos millones y millones y millones de euros. El modelo cooperativo es un modelo que en Italia siempre existió y siempre tuvo su poder, y hoy en día en el modelo de las cooperativas sociales está visto como una de las soluciones más interesantes en Europa para tratar y afrontar desde una base democrática, no orientada al profito, no orientada a la ganancia, sí al rédito, sí al salario, de organizar los servicios de carácter social. Los retos son muchísimos, obviamente los contextos son distintos. Yo siempre que escucho a Elsa, todo lo que dice me parece perfecto, me parece que es la base de cómo se puede organizar una cooperativa a partir de contextos bastante más complejos que el europeo. No que el europeo no sea complejo, pero digamos hay un fuerte impulso de parte del Estado a estas formas de economía social. Si forman parte, tienen su estatuto, son reconocidas, están fuertemente avaladas por las leyes. Tan es así que todas las municipalidades, para hacer sus servicios, se avalan de cooperativas sociales. No emplean más personal público o muy poco, sino en la parte de coordinamiento. Todo el personal operativo en general es personal de cooperativas. Es un modelo que va a tener siempre más espacio en esta economía, donde por una parte está la ganancia, pero por otra parte también están los valores de integración social, de respeto, de participación, de democracia. ¿Qué quieren decir también? Ganancias para los que trabajan, ganancias claras, transparentes, compartidas, decididas de modo junto. Una cooperativa es un gran ejercicio. Lo que dijo Elsa, hay que aprender a hacer todo. Hay que aprender a organizar los turnos, a selección personal, a saber lo que es un plan financiero, a trabajar con los bancos y demás. Bueno, después obviamente cuando son 700 o 800 personas que trabajan, vas a especializarte, como está haciendo Elsa, que también tiene su grupo de psicólogos, tiene su grupo de seleccionadores de personal, tiene sus grupos de reflexión, de sustitución, de organización. El diálogo yo creo que
un poco todos los sujetos y todos los paradigmas los han de algún modo tocados, en el sentido que está la comunidad, está el Estado, está la municipalidad, quizás que es un instrumento seguramente muy importante. Por lo poco que sé de la historia mexicana, sé que son lugares importantes para la vida cultural de las comunidades. Lo mismo es en Italia, las municipalidades son un factor fundamental, tienen muchísima importancia en el qué se hace en cada lugar. Y están las personas que quieren hacer cosas sin ser empleados, quieren hacer cosas poniendo un esfuerzo propio y poniendo sus propias capacidades. Es fundamental aprender a hacer las cooperativas, porque otro de los riesgos fundamentales es perderse, equivocarse, fácil de equivocarse, pero si alguno puede mostrar el camino, como lo hace Elsa, seguramente puede ser una buena guía. Yo les digo así, para no ocupar más tiempo, que hoy en día en Italia, en el mundo de las cooperativas sociales, trabajan casi 500.000 de personas. Trabajan, quiere decir que tienen su salario, tienen su recibo de sueldo, todo absolutamente en regla. Trabajan fundamentalmente para el Estado, porque trabajan con contratos con el Estado, pero trabajan fundamentalmente para el bienestar de la comunidad. No les robo más tiempo y siempre disponible a que nos hablemos, a que nos comentemos, a hacer otros encuentros cuando sea posible. ¿Okay? Muchas gracias, Pablo, por tu participación. La verdad es que pues, la cooperativa de más de 800 miembros, pues imagino que ha tenido realmente un crecimiento ya también empresarial, ¿no? Que esta es la visión que también desde México queremos impulsar con las cooperativas que acompañamos, que también las cooperativas se tienen que ver como empresas, tienen que entrarle a los servicios financieros, a bancarizarse, como decía la experiencia de Elsa, a integrar profesionistas, ¿no? Dentro de su cooperativa que brinden distintos servicios de capacitación y acompañamiento en temas relacionados con los cuidados en este sentido. Y creo que la cooperativa de ustedes es un gran ejemplo de ello. Entonces, pues te agradecemos mucho esta breve participación y por supuesto que tendremos más espacios para poder compartir experiencias pues de otros países que pueden enriquecer mucho la experiencia mexicana. Muchas gracias por la participación. Y bueno, pues yo les pediría que hiciéramos ya pues una última ronda a nivel de conclusiones para que pudieran compartirnos pues lo que ustedes creen que podrían ser las recomendaciones a todas y a todos quienes estamos interesados en emprender una cooperativa de esta naturaleza. Entonces, pues si quieres empezar, Jorge, con una ronda de conclusiones, por favor. Bueno, cómo no, gracias. Bueno, yo diría que la recomendación primero es la responsabilidad. Es que el que ingresa a una cooperativa, cuando se encuentren, que sean responsables. La constitución de una cooperativa es fundamental en los grupos pequeños que después van solo a crecer, porque el mercado, hablando de una empresa social cooperativa, hay mucho mercado para atender en el tema del cuidado. Por lo tanto, hay que empezar despacio, pocos y buenos, como decían. Y el tema de la responsabilidad es fundamental, una responsabilidad ética en el sentido de la conducta, del comportamiento, del cumplimiento de los horarios, de la palabra, del saber decir y también de hacer las cosas bien. Educación y capacitación y lo que comenté anteriormente. Que la cooperativa tenga un sentido de participación comunitaria, no que establezca como objetivo fundamental organizarse, resolver los problemas, que es el trabajo fundamentalmente de mujeres ahora, que es la que necesitan trabajo, necesitan integrarse, necesitan dignificarse, necesitan ingreso para mantener una independencia que les permita hacer su propia vida frente a contingencias, pero no solamente eso, resolver el problema del grupo, sino también tener una mirada a la comunidad. No hay cooperativa que no deba tener una responsabilidad social diferente de lo que son las responsabilidades sociales empresarias. El que tiene una empresa privada y ejerce una estrategia de responsabilidad social empresaria, nos parece bien, pero siempre esa responsabilidad social está ligada al objeto principal de la empresa.
digamos, es una forma de dar a la comunidad, pero que de alguna manera es una publicidad encubierta. La responsabilidad de las cooperativas es distinto, es la responsabilidad de crear comunidad y por lo tanto interesarse por todos aquellos problemas que pueden resolverse a través de pequeñas participaciones de la comunidad. Ser solidarios con el que ingresa. Una cooperativa de cuidados tiene tendencia a la expansión. El ejemplo de Mar del Plata está claro, el ejemplo de Italia está clarísimo. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que si hacen las cosas bien, el mercado va a aumentar. Ahora bien, el que entra va a entrar en la cooperativa de trabajo con los mismos derechos y obligaciones que el fundador. Por lo tanto, hay que ser solidario con el que ingresa. Va a tener un voto igual que él tenía cuando se hizo la fundación. Y esto es muy importante porque hace al concepto y al precepto del cooperativismo de trabajo. Y si el objetivo es crecer, porque de alguna manera, como decía María José, hay que tener tendencia a la empresa. La cooperativa es una empresa y es una empresa social con objetivos diferentes y con organización interna diferente. Pero se corre el riesgo de que las empresas pequeñitas, si no quieren crecer para quedarse en un sitio, van a terminar desapareciendo porque va a venir otros a ocupar ese espacio económico que no está ocupándose. Tienen la obligación económica de crecer para mantenerse, tienen la obligación social de crecer para expandir el modelo y tienen la obligación cultural como para transmitir otros valores al vecino y para que el vecino vea que lo que hicimos está muy bien hecho y fíjate el crecimiento que hubo. No vale la teoría desde la universidad, sino que la teoría debe ser un espacio para que después se aplique. Valen los ejemplos para que se vean y se repliquen. Es muy fácil replicar un ejemplo, es muy difícil empezar a partir de la teoría. Por eso los primeros ejemplos, y cuando decía María José, vamos a hacer algunas experiencias pilotos, hay que organizarlos y atenderlos y preocuparse que sean exitosos, porque después la gente no va a venir al INAES a ver teóricamente cómo se hace, sino el INAES le va a decir, miren, vayan de parte del INAES a tal sitio, miren la experiencia y en 3 minutos se van a dar cuenta de 20 horas de explicaciones que podemos darles nosotros. La práctica es importante como una demostración concreta de que económicamente es posible crear este tipo de cooperativas. Entonces, y también saber que el buen trabajo que cada uno hace repercute en el conjunto. Y por consecuencia también saber que el mal trabajo que uno hace repercute en el conjunto. Entonces, la responsabilidad social está allí. Digamos, cada uno es capaz de construir cooperativas importantes y cada uno es responsable si destruye una cooperativa. Tengan en cuenta, como siempre, que es mucho más fácil destruir que construir. Así que eso serían como la respuesta a lo que me estás preguntando, María José. Muchas gracias, Jorge. Jessica, si nos quisieras compartir a nivel de conclusiones, ¿qué recomendarías a las personas que están interesadas en gestionar su propia cooperativa de cuidados? Pues bueno, yo recomendaría que no se vean y no se queden como una cooperativa pequeña. Todos podemos crecer. Debemos de creer en nuestras capacidades y de saber cómo lo vamos a hacer, para qué lo van a hacer y con quién lo van a hacer. También saber cuál será la población que van a atender, ponerse metas a corto, mediano y largo plazo, que sean medibles y reales y que continuamente se estén capacitando para poder resolver cualquier situación y poder responder ante las adversidades. También ser honestos, responsables y transparentes, y me voy con el que todo lo que realicen lo hagan con mucha pasión y con mucho amor.
Muchas gracias, Jessica. Finalmente, Elsa, si nos pudieras compartir un mensaje a nivel de conclusiones. Tu micrófono, Elsa, por favor, si lo activas. Perdón, ¿ya está? Sumarme a lo de Jessica, sumarme a lo de Jorge, y fundamentalmente pedir que crean en profundidad en un camino compartido, y a su vez que la entidad que uno genera, que crea, esté vinculada siempre con otras organizaciones, con todas las cooperativas que pueden tener una red, con todas las entidades que tienen que ver, por ejemplo, en este caso, cuidados con adultos mayores, con niños, con todas las organizaciones que trabajan el tema, y que realmente en esa red de alimentación se sientan acompañadas. En ningún momento pongo en riesgo la autonomía. Yo puedo compartir y puedo recibir sugerencias, aportes de muchas organizaciones, pero en el momento que yo tengo que decidir como cooperativa, tienen que estar nuestros asociados, y lo que se resuelva hay que poder asumirlo y respaldarlo. Y fundamentalmente, como les decía, sea para niños o sea para cuidados de adultos, las personas traen conocimientos básicos sobre el tema, pero sobre cooperativismo es muy escaso. Por lo tanto, toda aquella persona que sepa sobre cooperativismo, pero que lo viva, que pertenezca a una asociación cooperativa, o que esté muy imbuido en lo que es una economía social, que esté a mano, porque si no solos es muy, muy difícil, y como dijo Bragulat, crear algo cuesta mucho, destruirlo es muy rápido. Por lo tanto, eso yo lo que sugiero, que se rodee de gente que conozca y viva el cooperativismo. Muchas gracias, Elsa. Finalmente nos llegaron algunas preguntas vía redes sociales. Pues el tiempo ya es escaso, pero les voy a dejar una sobre la mesa para que alguna de ustedes o Jorge nos pueda contestar. Nos preguntan cuáles serían los elementos clave para una transformación social en la economía de los cuidados. A ver, se necesitan, a mi criterio, improvisando la respuesta, ¿no? Porque tiene distintas aristas la respuesta. Primero, una política pública clara de tratar de resolver el problema. El Estado no puede estar ausente de una problemática del cuidado, sobre todo el cuidado del adulto mayor. Vamos a una estadística de Argentina. El promedio de vida de Argentina es de 76 años. Ahora, el promedio de vida de gente que se vale por sí mismo es de 68 años. Quiere decir que ahí hay 8 años fatalmente, algunos más, otros menos, otros nada, pero en promedio, digamos, hay 8 años de que necesita una atención el adulto mayor. Esa responsabilidad como ciudadanos de cubrir esa necesidad es del Estado. Sabemos que el Estado, sobre todo en Latinoamérica, no es un Estado rico como para resolver de un día para otro esto, pero sí que tiene que tener aliados estratégicos en la economía social y no en el sector privado. El sector privado va a ser especulativo y va a tener tendencia a generar un negocio y no un servicio. El cooperativismo va a tener tendencia a el mantenimiento del concepto de comunidad donde están insertos y donde viven las personas adultos mayores. Es decir, el trabajo del Estado es fundamental. Y después el trabajo de abajo hacia arriba, que es lo que deben hacer el resto del cooperativismo, que deben ayudar a las cooperativas incipientes del cuidado. Es muy difícil que en Argentina se estima que hay alrededor de
50 cooperativas del cuidado ordenadas, trabajando, digamos, y están en red. La cantidad de proyectos a partir de la visualización de las cooperativas principales de cuidado es enorme, es enorme. Yo digo que hay más de 90 cooperativas que están por iniciarse y están presentando papeles. Se necesita un trabajo de abajo hacia arriba, de persuasión, de convencimiento, de divulgación, en lo que decía Elsa de las cooperativas, no trabajar solas, sino estar en contacto con otra red de cooperativas. Sé que la cooperativa de trabajo cuidadoras domiciliarias de Mar del Plata pertenece a una federación de cooperativas de trabajo, FECOTRA, donde están todas las cooperativas de trabajo. Textiles, metalúrgicas, de educación, de servicios, colección de residuos, de reciclaje de residuos. Bueno, entre ellas se ayudan, se colaboran. Bueno, ese sentido del trabajo hacia arriba, no solamente del de arriba hacia abajo. Si el arriba, que es el Estado, no genera políticas públicas, difícilmente los lugares marginales económicamente de las mujeres solas van a poder organizar empresas. Ahora, si el Estado promueve políticas públicas y desde abajo no hay una nueva cultura de emprendimiento asociativo, solidario, tampoco vamos a hacer nada. Las dos cosas. Y me parece que en Argentina y me parece que en México están dadas las condiciones como para dar un impulso a todo esto. Se nota desde aquí voluntad política. No conozco la realidad social porque no vivo en México, pero la convocatoria esta, digamos, hecha a nosotros, denota una voluntad política y hay que aprovecharla. Muchas gracias, Jorge. Sin duda, ¿no? Este trabajo en ambos niveles, desde la política, con un fomento a este tipo de sector, y también un trabajo desde abajo, desde las comunidades, ¿no? Lo que tú decías, creo que el fin último es crear comunidad a través de este tipo de herramientas que la economía social nos brinda. Jessica, ¿tú querías complementar? Sí, pues quiero decir que orgullosamente somos miembros, nuestra cooperativa es miembro de la Unión de Cooperativas de aquí de la Ciudad de México. Y sí, efectivamente, debemos de ir en acompañamiento unas con otras. Hemos aprendido a compartir, a capacitarnos y a llevarnos de la mano unos con otros para poder seguir impulsándonos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a las dos participantes y a nuestro participante. La verdad es que fue un espacio muy rico de grandes aprendizajes. Yo rescataría muchísimo, sobre todo lo que nos dijeron, que es muy importante este esquema de educación y capacitación permanente en las cooperativas. Creo que es gran parte del éxito que ustedes han tenido en sus experiencias. El trabajo que nosotros llamamos de intercooperación, creo que también es otro elemento que hay que destacar. Este trabajo en redes, que Jorge también ya nos decía que es muy importante, redes entre el mismo sector social de la economía, ¿no? Como la experiencia de la cooperativa que nos habló Elsa, pues bueno, ya está bancarizado en un banco que también es de economía social, y cómo también hemos trabajado a través de redes con instituciones de educación superior, en donde profesionistas también asesoran y capacitan a las cooperativas. Tal es el caso mexicano, ¿no? De la función de este NODES, que tenemos con el Politécnico, que ha acompañado la gestión de distintas cooperativas, el NODES Vida y Saberes, a quien también agradecemos todo su apoyo. Y yo también cerraría diciendo la importancia de esta visión empresarial de las cooperativas de cuidados, ¿no? Que siempre hay que estar capacitándonos y pensando en un crecimiento empresarial que, como bien decía Jorge, con objetivos distintos a los de la empresa privada, pero finalmente sí vernos como empresas de economía social. Pues bueno, para nosotros la verdad es que es de gran aprendizaje para lo que queremos hacer desde la política pública, desde el INAES. Para nuestro director general, el maestro Juan Manuel Martínez Bouvier, este tema de los cuidados desde la lógica de economía social es una prioridad desde que entramos a este gobierno. Nos ha dado el encargo de poder generar tanto modelos, conocimientos y ya como también experiencias reales en los territorios que demuestren que bajo el esquema de economía social podemos avanzar
hacia distintos esquemas para lograr también la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y la inclusión. Entonces, pues bueno, desde el INAES les agradecemos, Jessica, Elsa y Jorge, también Pablo por su intervención, a todos los que asistieron. En redes sociales tuvimos casi 100 asistentes conectados y pues bueno, es un gusto poder compartir estos temas. Reitero que este es el primer webinar de muchos que tendremos a lo largo del año, así es que pues las estaremos invitando a distintos espacios de reflexión. Muchas gracias y que tengan un buen día a todas y a todos. Muchas gracias.